Hola. Buenas. Tía, ¿qué rollo estos deberes de literatura? Los estoy haciendo sin haberme leído el libro y me estoy pegando una inventada que flipas. Buah, mira que a mí me gusta la literatura, pero todavía me duele la cabeza y no consigo pasar a limpio esta lista de verbos irregulares. Ya los estudié el otro día, Tía, qué guay anoche, aunque nos pusimos un poco pedo de más y no me acuerdo de cosas. Bueno, todos menos Javi, Yo no le vi beber. Creo que estaba un poco cortado. Ya, no sé, es mono, ¿no? Un poquito raro. Igual es que no lo conocemos mucho. Nosotros nos tenemos más vistos y a él solo unos meses. Bueno, semanas. Tía, ven un momento, por favor. Un momento que me llaman mis padres. No cuelgues. Tía, eran los padres de Marina, que no saben dónde estaba. Por si había dormido en mi casa. Bueno, habrá dormido con Sergio, que llamen a sus padres. Bueno, o llamo a tu a Sergio y le preguntas. Vale, le llamo y te cuento. Y dime. Sergio, ¿Marina ha dormido en tu casa? No. ¿Qué va? No sé nada de ella, tampoco quiero saberlo. Lo que ha pasado es que anoche me dejó la muy... Nada, no quiero hablar del tema. Pues no lo sabía, lo siento. Si estás mal, podemos hablarlo. No, tranquila, todo bien. ¿Seguro? Segurísimo, estoy bien. Ya hablamos otro día. Bueno, vale, pues adiós. Venga, hasta luego. Hey, tío, ¿juegas o qué? Que va, no voy a jugar. ¿Y eso? Desde que hemos vuelto no haces nada. Si antes jugábamos todos los días. Pareces un desconocido. Ya, antes jugaba más, pero ahora ya no. Mira, déjalo, bro, que estoy cansado. Tío, eres un mierdas. ¿Cómo que cansado? Te juro que pareces otra persona, de verdad. Bueno, va, un partido y me voy. Qué cojos los del Chelsea, Vaya paliza te voy a meter. Que no metes ni un hermano. Joder, vaya puta mierda de juego. Va, chaval, céntrate que ya van 3, No seas pollo, que no te noto al máximo. ¡Ojo! ¡Vamos! Ha caído el cuarto. Va, no me rayes que me estoy dejando. Es que sabes lo que pasa, bro, que ayer me dejó Marina. ¡Gol! Ah, ¿sí? Joder, pues vaya. Anoche soñé con Marina. Qué mal rollo, que se me apareció muerta. ¿Qué dices? Que sí. Pues mira, ahí vamos tú y yo paseando por la orilla del río. Y de repente yo tropecé con algo, que pensaba que era una piedra, pero es que me fijé y era un pie. Tía, era el pie de Marina, con sus Vans. Es que Marta, no me pude creer que fuera el pie de ella. ¡Joder! La debería haber acompañado a casa ese día. Es que, ¿para qué rompimos esa noche? Buah, no lo sé, estaba súper cabreado. Va, no pienses eso, que con lo ciego que ibas habría dado lo mismo. Sí, puede ser, habría dado lo mismo. Pero es que no me lo quito de la cabeza. Va, calla, que no hay pruebas ni nada seguro. Pero a ver, si es que seguro que estará bien. Yo creo que se dormiría por ahí. A saber, con el ciego que llevaba la chavala. Ya, pero lo que no es normal es que no dijera nada desde que se fue. Ya está, podemos ver la última vez que estuvo en línea. ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo en línea? Hay gente que no lo tiene activado. No lo tiene puesto. Sí, pero vamos a llamarla igualmente. Mira, buena idea. Prueba a ver, Sergio. No lo coge. Vuelvo a llamar. Un momento, llaman a la puerta. Debe ser mi madre, ¿vale? Voy a ver qué quiere, ahora vuelvo. Me tienes harto, Marina. Me has costado mucho más tiempo y dinero de lo que estaba planeado.
alquilar el puto chalet, la furgoneta y 1000 cosas más. No me hagas matarte antes de tiempo. Tengo otros planes para ti.